Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la clase número 7, en donde vamos a ver lo que es el aparato locomotor, el osteomioarticular y en la segunda parte el sistema nervioso. Para comenzar, el sistema osteomioarticular lo componen huesos, músculos y la unión de dos o más huesos son las articulaciones. Tenemos en el esqueleto humano, como ven en la figura, 206 huesos. Su función es proteger a los órganos, por ejemplo el tórax, que protegía lo que eran los pulmones y el corazón, la pelvis que protege la vejiga, el sistema reproductor y el intestino grueso, y sostén y movilidad que son digamos, todos los movimientos que pueden hacer todas las articulaciones. Hay articulaciones más fijas, como por ejemplo las del cráneo, otras con un solo movimiento, por ejemplo la mandíbula, pero hay otras con múltiples movimientos como son la de la cadera, la rodilla, el hombro, el codo. También tenemos músculos, como ven en las figuras. Hablamos de 639 músculos en todo el cuerpo humano aproximadamente. En la cabeza tenemos aproximadamente cabeza y cuello 170, el tronco, que es el tórax y el abdomen 200 músculos y los miembros superiores e inferiores, o sea, ambos brazos y ambas piernas, alrededor de 100 cada uno. Los músculos los dividimos en dos grandes categorías. Por un lado, los músculos estriados, que son los que están adheridos a nuestros huesos, como los de los brazos y piernas, que son voluntarios. El cerebro decide qué movimientos hacer. Y los músculos lisos, cuyo funcionamiento no podemos controlar voluntariamente, que están, como veíamos, en las paredes, los vasos sanguíneos, por ejemplo, de las arterias, en los intestinos, que tenían motilidad propia, el estómago, el músculo cardíaco, por ejemplo. Los músculos se unen a los huesos mediante los tendones, que son estas fibras blancas resistentes. Tenemos el músculo y donde termina el músculo terminan en dos tendones. Estos tendones se unen al hueso y la función es fijar para hacer los distintos movimientos. Diferente que son los ligamentos, que son también fibras blancas, pero son más delgadas y la función que tienen es unir a los huesos en las articulaciones. Como decíamos, la articulación es la unión de dos o más huesos y lo recubre lo que es el cartílago articular. Como vemos acá, el problema prevalente más frecuente es la artrosis, que como vemos la unión de dos huesos, por ejemplo esta es la rodilla, tiene cartílago, lo protege. El cartílago es un tejido blando que le da como cierta movilidad, no es tan rígido como el hueso, que lo pueden ver por ejemplo en la pata del pollo, es muy parecido, tiene ese cartílago articular que protege el hueso y le da más movilidad. Dentro de, también en la articulación hay líquido sinovial y como decíamos recién, la recubren los ligamentos. En la artrosis hay desgaste articular de ese cartílago y cambios en el hueso que está por debajo. Como por ejemplo en el grado 1 hay una pérdida del cartílago aproximadamente del 10%, ya pasa al grado 2 que hay, aparte de pérdida de cartílago, hace que se estreche, se junten más los huesos, disminución del espacio interarticular se llama, y el cartílago comienza a romperse. En el grado 3 ya hay también una moderada reducción del espacio interarticular y las lesiones del cartílago ya afectan al hueso, ya hay cambios en el hueso. Y en el grado 4, la artrosis grado 4 severa, ya el espacio interarticular es muy reducido y hay pérdida de aproximadamente el 60% del cartílago. La artrosis es benigna, pero sí causa mucho dolor y rigidez, o sea que la articulación esté más dura. El tratamiento es siempre calmar el dolor con analgésico. Nosotros para la analgesia vamos en escalones, empezamos con lo más suave y vamos aumentando. Y también es muy importante fortalecer el músculo, hacer la actividad física de fuerza y de fortalecimiento muscular, ya que es el músculo el que tiene que trabajar. Si está débil, más fuerza hace la articulación y más dolor va a dar. Entonces la actividad física siempre, y en estos casos si ya se diagnostica artrosis, es importante hacer, digamos, la actividad física y los ejercicios para fortalecer esa articulación. Las articulaciones que afectan a la artrosis pueden ser todas, pero es más frecuente lo que es la cadera, la rodilla y las manos. También la columna. En los casos severos, aparte de este tratamiento médico,
ya puede ser un tratamiento quirúrgico, que es el reemplazo de la articulación con una prótesis. Como vemos acá en estas dos imágenes, la más frecuente es la prótesis de cadera, seguramente la han escuchado, en donde se reemplaza lo que es la cabeza del fémur, que el fémur es el hueso más largo, digamos, de la pierna, y puede ser eso es parcial, se reemplaza en la prótesis. Y también se puede reemplazar la parte del coxal, del acétablo, que es el huequito donde se apoya la cabeza del fémur. Y en la otra imagen vemos la rodilla, esa es una rodilla, en donde se reemplaza, puede ser parcial o total, si se reemplazan las dos carillas de la articulación. La diferencia es entre artrosis y artritis, que a veces se confunde. La artrosis es este desgaste del cartílago y los cambios en el hueso, que es benigno. En cambio, la artritis, que siempre itis es de inflamación, la artritis reumatoidea es una enfermedad que es autoinmune, es inflamatoria. Autoinmune significa que las mismas defensas del cuerpo atacan la articulación, en donde inflaman la articulación y las destruyen. Los síntomas son dolor, empieza sobre todo en manos y pies, tiene que ser más de 6 semanas, y ya ese mismo dolor, que es por la inflamación, se inflama lo que es el cartílago, el líquido sinovial, las paredes, lo que son los ligamentos, toda la articulación, hasta que esa inflamación va avanzando y realmente se destruye lo que es el cartílago articular, desaparece el líquido y se forma hueso. Y ahí es la destrucción. Entonces, si en la artritis primero los cambios son solo dolor, y una vez que en la historia natural, si no hay un tratamiento médico que la detenga, no se cura, pero sí que la detenga, da esa deformación de lo que son las articulaciones, sobre todo de las manos y pies. Otro problema es la osteoporosis, que es una enfermedad caracterizada por una disminución de la densidad ósea de los huesos con la pérdida del tejido óseo normal. El hueso es un tejido vivo que está siempre constantemente renovándose. Por un lado se forma hueso y por otro lado se destruye el hueso envejecido, que es la reabsorción ósea. En la osteoporosis se rompe este equilibrio y disminuye la formación de hueso nuevo o aumenta la reabsorción, o ambas simultáneamente. Entonces los huesos se vuelven más porosos, se aumenta el número y el tamaño de las celdillas que están en su interior, y los huesos se hacen más delgados, frágiles y resisten peor a los traumatismos y se fracturan con mayor facilidad. Las localizaciones más frecuentes de las fracturas por osteoporosis son las muñecas, luego le siguen las caderas y las vértebras. Acá vemos en una imagen el hueso saludable con más densidad ósea, y en la osteoporosis, como vemos, las celdillas son más amplias y hay menos tejido óseo. Entonces, como decíamos recién, puede fracturarse con más facilidad. Siempre en una fractura que se rompe el hueso, da dolor, es una urgencia y muchas veces se necesita un tratamiento médico con inmovilización, que es el yeso, para que el mismo hueso suelde, o quirúrgico si hay que, digamos, intervenir con tornillos o alguna prótesis. En lo que son, por ejemplo, la cadera y la muñeca. Pero en la osteoporosis de la columna, que la columna está formada por múltiples vértebras, que son estos huesos, que se van apilando, los sostienen también ligamentos, y entre las vértebras hay un disco, es que es de cartílago. Este disco con la artrosis se puede ir desgastando, pero en la osteoporosis disminuye la densidad de la vértebra, entonces disminuyen de tamaño y se van apiñando, se van como juntando. Y eso puede dar que la persona tenga una cifosis, que es que se encorve, que haya disminución de la altura de la talla, y esto va a dar disminución en la movilidad y en la marcha. Son esos elementos de apoyo, como vemos en la imagen, por ejemplo el bastón. Otro de los problemas frecuentes es el síndrome del manguito rotador. El hombro, ¿no?, es la unión de tres huesos. Tenemos el húmero, que es el hueso del brazo, la clavícula y el omóplato por detrás. A estos tres huesos los unen muchos ligamentos y los recubren los tendones de los músculos principales del tórax.
Esta unión de la articulación por esta formación de los tendones se llama manguito rotador y le da todos los movimientos que tiene el hombro. Entonces es muy común que en la adultez mayor se inflamen estos tendones por calcificación, entonces va a dar dolor y pueden también romperse la rotura parcial o total de los ligamentos. Esto lo que da es dolor, sobre todo a la noche, imposibilidad de dormir de ese lado del hombro y limitación de los movimientos. El tratamiento es médico, se dan analgésicos según la escalera del dolor, según la intensidad del dolor y también es muy importante la fisioterapia. Bueno, muchas gracias y vamos a continuar después con la segunda parte sobre el sistema nervioso.